En 1991, a la caída de la Unión Soviética, el mundo tuvo una oportunidad dorada para iniciar una nueva etapa de distensión nuclear, de desmilitarización y darle una oportunidad real a la paz. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Estados Unidos y la OTAN aprovecharon su oportunidad de expandirse aún más hacia el este, a expensas de Rusia, en los países de la antigua órbita soviética. Esto en algún momento iba a generar una reacción de parte de Rusia, como finalmente ocurrió en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania, en la cual Rusia está peleando por su derecho a exigir garantías reales para su seguridad, debido a que esta alianza militar de la OTAN prácticamente la está rodeando en todo su flanco occidental. Luego, en este mes de julio de 2023, vemos una serie de movimientos militares que nos hacen temer una mayor escalada del conflicto, inclusive a un punto de no retorno nuclear de por medio. Es así que vemos movimientos militares de Alemania y de Polonia en la frontera bielorrusa y la colocación de misiles nucleares rusos en dicho territorio, y incluido una significación de una revuelta del grupo Wagner en fines de junio para poder recolocarlo en territorio bielorruso sin despertar tanta desconfianza y sospecha. En este video vamos a analizar exactamente esto. ¿Qué significan todas estas movidas, digamos, militares? Si esto significa un escalamiento a una guerra más directa entre Rusia y la OTAN, ¿de qué manera sería este enfrentamiento más directo? O si se trata más bien solo de fintas y de bluff para poder disuadir al enemigo de una mayor aventura militar. Quédate y te cuento más. Al término de la Segunda Guerra Mundial surgen dos bloques opuestos, el bloque comunista comandado por la Unión Soviética y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos, al cual, como tenían poderío nuclear y había el riesgo de la destrucción mutuamente asegurada, encontraron una forma indirecta de resolver sus conflictos a través de las llamadas guerras proxies, guerras de aproximación o guerras indirectas. Han ocurrido varias de estas guerras a lo largo de las décadas, desde la guerra de Corea en los años 50, la guerra de Vietnam en los años 60 y 70, la guerra de Afganistán en los años 80, luego las guerras del Golfo, sobre todo la de los años 2000, la guerra de Libia, luego ocurrió pues la guerra de Siria en los años 2010 y ahora tenemos la guerra de Ucrania en los años 2020. Entonces, en todas estas guerras el común denominador es que siempre hay un país tercermundista víctima de un, digamos, gobierno irresponsable, maniqueo, que se presta a servir, digamos, a poner a su país como un campo de enfrentamiento para esta lucha entre todos poderes gigantescos. Entonces ese país termina arruinado, destruido, como le pasó a muchos de estos países que hemos mencionado, y le está pasando en este momento a Ucrania. Entonces tanto Rusia como Estados Unidos encontraron siempre esa forma de algún tonto útil que sirva para sus enfrentamientos, sus intereses. Y bueno, en este momento tenemos esa situación en Europa, pero no son los únicos conflictos. Han habido conflictos menores, como por ejemplo también en Yemen, en Somalia y en otros tantos países africanos. Muy bien, como hemos mencionado, las guerras proxies, las guerras de aproximación o de desgaste, tienen por función debilitar a tu enemigo, ¿no? Básicamente apoyando al enemigo de tu enemigo. En el caso de Siria es un caso particular porque después de muchos años, desde la guerra de Afganistán, se enfrentaron, digamos, de manera casi directa componentes militares de Rusia y Estados Unidos. Esto porque a la caída de la Unión Soviética, Rusia perdió mucha su presencia internacional y es recién en la guerra de Siria que hace un reestreno con fuerza de su presencia militar en territorios alejados de su país. Entonces, en Siria, Rusia, digamos, se decidió activamente apoyar a su aliado Bashar al-Assad, porque además cuenta con una base naval en Tartus y una base aérea muy importante también. Entonces, con apoyo ruso, Bashar al-Assad logró sostenerse en el poder, debilitar a las guerrillas del ISIS que estaban amenazando al gobierno y de alguna manera evitar que Estados Unidos pudiera aplicarle a Siria la misma receta que le hizo a Libia, ¿no? Donde derrocó a Gaddafi y dejó un país prácticamente fallido, donde básicamente es en un caos en este momento. Entonces es en Siria donde Rusia comienza pues a tener la posibilidad o la oportunidad de desplegar sus equipos militares más modernos, ganar experiencia y combate. Es ahí donde se estrena, después de su creación en 2014, en el año 2015 en Siria, el famoso grupo Wagner, donde afinan sus tácticas de combate y donde empieza a ganar notoriedad el general Sudovikin. Entonces realmente es donde se enfrentan los mercenarios rusos con mercenarios estadounidenses de Blackwater. Esto generaría una serie de, digamos, antecedentes que nos van a servir luego para entender lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania.
A propósito del grupo Wagner que acabamos de mencionar, aparte del frente sirio, empezó a tener una presencia muy activa en países de África de la esfera francesa. Estamos hablando de países como Sudán, Chad, Congo, que es donde pues Francia tenía muchos intereses, digamos, de transnacionales francesas de explotación de recursos minerales como el cobalto, diamantes, etcétera, donde gracias al apoyo ruso a través de su grupo de mercenarios Wagner han logrado sostener gobiernos, han evitado golpes de Estado, han evitado que la fuerza militar francesa, sobre todo, se pudiera imponer, digamos, a la mala en dichos territorios. Esto es muy importante entenderlo porque, digamos que una guerra tan distante, como por ejemplo en África, obviamente no connotaría muchas simpatías en el pueblo ruso, ¿no? Digamos en reclutas rusos. Una manera de compensar esa falta de reclutas, esa falta de motivación en pelear guerras tan distantes, una manera de evitar que Rusia se viera involucrada en posibles sanciones por violación de derechos humanos, una manera en que Rusia no esté jugando su prestigio de manera directa es con la creación de estos ejércitos privados, el más famoso de los cuales es Wagner, aunque no es el único, y que, digamos, a través del financiamiento estatal y de, digamos, oligarcas rusos que son los que dirigen esto, como el famoso Yevgeny Prigozhin, es que Rusia ha mantenido y ha logrado tener una presencia en el escenario africano muy importante, que hace recordar la presencia soviética. Recordemos que muchos de los movimientos de liberación colonial en África fueron apoyados decididamente por la Unión Soviética, a tal punto que en Moscú hay una universidad que hasta ahora se llama Universidad Patricio Lumumba en honor al líder congoleño que luchó por la independencia de su país. Muy bien, para no perdernos en la anécdota, vamos a analizar algunos hechos concretos que se han suscitado en este año 2023 a raíz de, digamos, la continua expansión de la OTAN, ¿no? Porque hemos mencionado que Finlandia acaba de entrar y Suecia está en proceso de entrar y Ucrania misma está peleando, presionando para ingresar. Entonces, esto de alguna manera ha generado una especie de amenaza hacia Bielorrusia, que es el único aliado europeo más notorio que tiene Rusia, ¿no? Aparte de Hungría y por ahí quizás Serbia. Entonces, a fin de proteger a Bielorrusia, digamos, Rusia ha tomado algunas acciones concretas, ¿no? Hechos concretos. De manera pública anunció la instalación de misiles nucleares en territorio bielorruso, obviamente bajo comando ruso, pero que de alguna manera da una especie de disuasión nuclear a las intenciones de expansión de la OTAN o de ataque a la OTAN a dicho territorio aliado de Rusia. Y además, mediante esta carambola geopolítica, esta escenificación que se hizo de la revuelta o del golpe de Estado que quiso dar Wagner el 24 de junio de 2023, han conseguido reubicar al poderoso grupo Wagner en territorio bielorruso, de tal manera que también sirve como una especie de disuasivo, ¿no? Porque pues tiene una fama bien ganada a raíz de sus éxitos militares en Ucrania y, digamos, los polacos o los alemanes, que son los que tienen mayores intereses de intervenir en Bielorrusia, se lo van a pensar dos veces, ¿no? Antes de querer intervenir o darle un golpe de Estado a Lukashenko. Entonces, esto está muy interesante, digamos, cómo ha habido toda esta movida, digamos, militar, porque recordemos que Alemania tiene intereses muy importantes en dicha zona. Recordemos que Alemania, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pierde territorios de la antigua Prusia Oriental en manos de Polonia y en manos de la propia Rusia. Es decir, el actual Kaliningrado era la antigua ciudad de Königsberg, una clásica ciudad alemana de la zona báltica. Entonces, realmente Alemania no renuncia a su intención de volver a recuperar dichos territorios, porque obviamente a río revuelto, ganancia de pescadores. La misma Polonia tiene ambiciones territoriales en el oeste ucraniano, es decir, si Ucrania colapsa, Polonia no va a dudar en anexarse territorios en dicha zona porque los perdió a raíz de la término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que hay toda una, interés geopolítico detrás de todas estas movidas militares, de alguna manera de aprovechar todo este caos militar para poder lograr objetivos nacionalistas en dichos países. Muy bien, ya que hemos tocado el tema del grupo Wagner, vamos a hablar de algunas inconsistencias en esta narrativa de la revuelta de Prigozhin y su grupo Wagner y cosas que, digamos, no cuadran, ¿no? Que nos hacen pensar que esto fue una escenificación. A ver, en primer lugar, tenemos a un tipo como Prigozhin, muy amigo de Putin, se sabe que es un aliado de Putin de muchísimos años atrás,
De hecho, tiene el puesto como, digamos, vocero o cara pública del grupo Wagner porque Putin permitió que lo tuviera y porque Putin le asignó un presupuesto multimillonario. De hecho, salió Putin ahora en junio a decir que el grupo Wagner había recibido financiamiento a lo largo de un año, entre mayo 2022 y mayo 2023, de más de $1.000 millones como financiamiento, digamos, directo, y de $1.000 millones más como financiamiento indirecto a través, pues, de los contratos de catering que tiene, digamos, Prigozhin con el ejército ruso. Entonces, digamos que no se puede decir que Prigozhin era el niño rebelde, que últimamente era muy conflictivo y criticaba así gratuitamente a los mandos rusos. Digamos que, ¿por qué razón Putin permitiría que hubiera una rencilla pública que pueda generar una desmoralización en sus tropas? Eso es, digamos, que no tiene mucho sentido, digamos, si fuese real, vamos a decir así. Por otro lado, había salido un decreto que obligaba al grupo Wagner y otros grupos paramilitares a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa ruso a partir del 1 de julio, con lo cual de alguna manera se le estaba quitando el mando a Prigozhin, digamos, para ese 1 de julio. O sea, ya no iba a estar bajo su mando, sino su gente se iba a incorporar al Ministerio de Defensa. Esto de alguna manera se podía prever alguna reacción de Prigozhin. O sea, era evidente que si este hombre viene protestando por motivos menores, por este motivo de fuerza mayor, iba a tener alguna reacción. Era previsible. O sea, digamos que por sorpresa no agarraron a Putin y su gente toda esta revuelta de Wagner. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Era previsible hasta cierto punto. Por otro lado, digamos, Wagner, después de la caída de Bakhmut en mayo, fue retirado del frente y eso también de alguna manera le quitaba protagonismo. Por otro lado, el día 24 de junio, sábado 24 de junio, Prigozhin enfila, o sea, toma, digamos, Rostov del Don, prácticamente sin oposición, toma los cuarteles de la aviación, es un centro logístico importante en la ciudad, luego, digamos, avanza hacia Voronezh, también la toma, y su columna blindada de más de 20.000 hombres fuertemente armados se dirigían hacia Moscú, y estando a 200 kilómetros de la capital, producto de unas negociaciones secretas entre Putin, Lukashenko y Prigozhin decide dar marcha atrás, media vuelta a los cuarteles y se exila en Bielorrusia. Entonces, como que aquí no cuadra algo, ¿no? Si tú eres un golpista, de alguna manera, pues si ya estás tan cerca de la capital, pues lo más lógico es que termines de jugar tus cartas, ¿no? O sea, llegar a la capital y hacer tu revuelta, que seguramente algún efecto iba a tener, pero no. O sea, el hombre da media vuelta, ese primero era muy valiente, muy bravucón, llega a 200 kilómetros, media vuelta y me exilo. Está medio raro, ¿no? Todo eso, salvo que haya habido una amenaza nuclear táctica de por medio, no lo sabemos. La versión oficial dice que Lukashenko negoció, Prigozhin se va a Bielorrusia, pero luego se sabe ya en este mes de julio que 5 días después, el 29 de junio, Prigozhin fue a Moscú y se reunió con Putin y la alta cúpula. No sabemos qué acordaron, pero se dice que ahí, digamos, reafirmaron su lealtad a Putin. Y luego de eso, ya en este mes de julio, Lukashenko salió a decir que pues Prigozhin ya no está en Bielorrusia, que se ha ido a San Petersburgo y de ahí a Moscú y no se sabe dónde está. Y luego la televisión rusa sale, digamos, mostrando una mansión de Prigozhin, como acusándolo de corrupto, ¿no? De malos manejos, etc. Entonces, digamos que esto suena más a un teatro, una escenificación, una llamada maskirovka rusa, ¿no? Una estrategia de disfrazar las intenciones. Y esto pues no es nada raro en la guerra, ¿no? Sabemos que en la guerra todo es propaganda, la primera víctima es la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas como que no cuadran dentro de la narrativa de la supuesta revuelta y que nos llevan a sospechar y pensar que en realidad todo ha sido una escenificación, un astuto plan para de alguna manera despistar al enemigo, porque recordemos que ese 24 en Occidente estaban ya destapando las champañas, anunciando ya la caída de Putin y repentinamente inesperado aliado que les iba a hacer el trabajo sucio, que era Prigozhin, da media vuelta y se va. Era una cosa, ¿no?, increíble, que seguramente de acá a un tiempo nos enteraremos los detalles más exactos, pero digamos que todo nos hace pensar que esto fue más una estrategia que una auténtica revuelta. Muy bien, ahora veamos por qué razón la OTAN está decidida a escalar esta guerra. ¿Por qué razón Occidente y Estados Unidos no están dispuestos a permitirle a Rusia una victoria? ¿Y por qué razón tampoco Rusia está dispuesta a ceder? ¿Por qué razón para Rusia no hay, la derrota no es una opción? No es una opción. A ver, ¿qué está en juego en toda esta guerra de Ucrania? Recordemos lo que mencionamos al inicio. La OTAN ha venido expandiéndose. Es decir, en este momento hay una crisis, digamos, mundial, producto del choque de dos bloques. Uno en descenso, en declive, y otro en ascenso, ¿no?
Tenemos por un lado el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y aliados y la OTAN, ¿okay? Que quieren que el statu quo se mantenga, que nada cambie, seguir con el mundo unipolar que ellos habían logrado en 1991. Y por otro lado tenemos al nuevo bloque de los BRICS, encabezados por China, secundado por Rusia como la potencia militar más importante de ese bloque, y por otros aliados medianos y menores, ¿no? Está Brasil, está la India, está Sudáfrica, y hay toda una fila de como 30, 40, 50 países del sur global que están con solicitudes de adherencia al bloque BRICS. Es un bloque económico en ascenso, en consolidación, que está tratando de hacer un cambio en el mundo, ¿no? Un cambio en las reglas financieras, en las reglas hasta logísticas, comerciales, militares, ¿por qué no? Aún no es una alianza militar, pero Rusia y China, que son los dos miembros principales, anunciaron su asociación sin límites en febrero del 2022, antes de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, digamos que la agresividad de la OTAN en este momento obedece a que se siente que su poder se le está yendo de las manos y tiene que hacer algo al respecto, no está dispuesto a cederlo, digamos, pacíficamente. Y esto, bueno, en la historia se ha visto, la famosa trampa de Tucídides, ¿no? Digamos, ningún cambio de hegemón ha sido pacífico, muy raro, muy difícil. El último cambio de hegemón, que fue de la Gran Bretaña a Estados Unidos, costó 2 guerras mundiales, esa es la verdad. Y esto no va a ser diferente, digamos, ¿no? Entonces, por esa razón tenemos toda esta convulsión en Ucrania, por esa razón tenemos todos los amagos en Taiwán, por esa razón tenemos, pues, obviamente toda esta competencia feroz, toda esta competencia logística, todos estos bloqueos, todas estas sanciones, etcétera, etcétera. Y de hecho, por esa razón también los BRICS ya anunciaron que para agosto se van a empezar a reunir para ver la implementación de su propia moneda común, es decir, un desafío abierto al dólar. Los últimos que lo intentaron, que fueron Gaddafi y Saddam Hussein, ya sabemos cómo acabaron, ¿cierto? Entonces, realmente esto es un desafío ya directo. Estamos en un punto de no retorno en este enfrentamiento. No hay cordura, hay mucha locura de por medio. Los halcones de ambos bandos están al mando y realmente, de no mediar un suceso, digamos, tremendo que haga tomar conciencia, una catástrofe, por ejemplo, nuclear, todos bandos van a seguir con este enfrentamiento, en esta pugna. Hoy es Ucrania, mañana puede ser otro país, esa es la verdad. Entonces, si la OTAN pierde y Estados Unidos pierde, podemos asistir a una, digamos, decadencia del bloque, una escisión, un divisionismo, porque se habrá demostrado, pues, que la OTAN no es invencible. Recordemos que en Ucrania no pelea Rusia contra Ucrania, pelea Rusia contra Ucrania y todos sus 30 aliados. Esa es la verdad. Ucrania hace rato dejó de ser un ejército propio y es en este momento un ejército zombie que vive de las ayudas occidentales. Es decir, si el día que esta guerra se acaba, el día que la OTAN y Estados Unidos dejen de apoyar a Ucrania, esa es la verdad. Y Rusia no se puede dar el lujo de perder tampoco, porque está en juego su estatus, resurgimiento como potencia mundial. Porque si perdiera, Rusia puede verse, digamos, también en una decadencia y en una balcanización de su territorio. Recordemos que ya tuvimos la guerra de Chechenia en los 90. Es decir, si Rusia pierde esta guerra de Ucrania, es muy posible que se reaviven los conflictos, digamos, étnicos y regionales en toda Rusia, una nueva división del territorio ruso. Entonces hay ese peligro para el gobierno ruso, por lo tanto, digamos, tampoco está dispuesto a ceder. Y cuando hay dos fuerzas muy fuertes que tiran en sentidos contrarios de un objeto, ¿qué sucede? Física básica, se rompe, ¿no? Entonces es lo que va a pasar con Ucrania, es lo que va a ocurrir realmente con el pobre territorio ucraniano por haberse prestado a ser parte de este pleito que no le correspondía, era un pleito ajeno. ¿Cómo acabará esta guerra finalmente? No tenemos bola de cristal, ni nadie la tiene, pero por las tendencias, porque Rusia goza de un apoyo de un bloque en ascenso, Ucrania de un bloque en descenso, lo más probable es que Rusia gane la guerra, porque recordemos que ya el bloque BRICS, como, digamos, peso económico, ya superó al peso económico del G7. Y si al bloque BRICS tú le sumas el poderío militar combinado de Rusia, China, más aliados secundarios como Corea del Norte, Irán, qué sé yo, en su momento podría ser la propia India, pues no tiene nada que envidiarle al poderío de la OTAN. Si ahorita 30 países de la OTAN no pueden con Rusia, imagínate si le sumas por sus otros aliados. Entonces, realmente, y además porque la cantidad de recursos financieros, naturales que posee el bloque que apoya a Rusia, que es el bloque BRICS y el sur global, es mucho más fuerte que el bloque occidental. El bloque occidental es un bloque en decadencia demográfica, financiera, con monedas, digamos, fiat, que no tienen respaldo en oro, con inflaciones desbocadas, con una masa monetaria descontrolada.
descontrolada, emisión monetaria descontrolada, una economía financierista, mientras la economía china y otros países es más, digamos, productiva, ¿no? de industria real. Entonces, por todos estos motivos, más el tiro de gracia va a ser el lanzamiento de la moneda de los BRICS, que ya anunciaron que para agosto se van a empezar las reuniones para el lanzamiento de la nueva moneda de los BRICS. Entonces, esto realmente es un golpe mortal para el dólar. Digamos que cada vez más el dólar se va a seguir debilitando. De hecho, en muchos países de Latinoamérica el dólar se viene devaluando. O sea, algo que no se veía, qué sé yo, que quizás en décadas, querido amigo. Entonces, digamos, por estos motivos, más que Rusia ha aprendido sus errores, ha hecho correcciones a su estrategia militar, está aplicando, digamos que la flexibilidad estratégica, está aplicando la guerra total productiva, está aplicando realmente una serie de estrategias tácticas con mejor alcance como la guerra profunda, ¿no? La batalla profunda. Por eso es que la contraofensiva ucraniana se estrelló contra un muro. No ha podido pasar ni de la primera línea. Es un completo fracaso después de un mes de iniciada. Entonces realmente esto ya digamos lanzó las alarmas y la OTAN admitió que Ucrania no va a ser miembro por lo menos este año de la alianza, y obviamente los apoyos a Ucrania peligran si es que, por ejemplo, el bloque republicano en las elecciones de Estados Unidos logra la presidencia. Entonces, digamos que si Rusia consigue aguantar el resultado, aguantar esta, digamos, posesión de territorio ucraniano hasta la elección de Trump y el Partido Republicano, realmente ahí va a ser, digamos, en próximo año 2024, la formalización de, digamos, unas tablas, pero unas tablas con sabor a victoria para Rusia, digamos que habrá conseguido sus objetivos principales y la desintegración del territorio ucraniano. Entonces, para responder la pregunta del inicio, ¿cómo sería una guerra más directa entre la OTAN y Rusia en territorio bielorruso o polaco o alemán? Pues a través de los ejércitos privados, es decir, estos paramilitares, estos mercenarios de cada bando. Por un lado ruso tenemos el grupo Wagner y otros grupos afines, y por el lado estadounidense tenemos Academy y otros grupos similares. Es decir, en la frontera bielorrusa con Polonia y Alemania o los bálticos puede haber este enfrentamiento más directo entre la OTAN y Rusia a través de estos representantes militares, lo cual puede llevar a una escalada aún mayor del conflicto, inclusive al nivel del uso de armas nucleares tácticas, porque estaríamos hablando ya de territorios europeos mucho más cercanos a los centros de poder de Bruselas. Todo es posible en este polvorín llamado Europa. Muy querido amigo, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Existe en este momento una mayor escalada del conflicto, totalmente, no es un bluff, realmente hay un posicionamiento de ejércitos privados. Este enfrentamiento más directo entre la OTAN y Rusia justamente ocurriría así, con el enfrentamiento de grupos como Wagner ruso contra Academy estadounidense en las fronteras entre Bielorrusia, Polonia, Alemania, con el riesgo de una escalada inclusive nuclear táctica por el hecho de estar más cerca a las fronteras de Europa occidental. En este conflicto tanto la OTAN como Rusia no quieren ceder porque es un conflicto existencial para ambos. La OTAN y Rusia van a terminar desgarrando el territorio ucraniano, es el destino que le espera a Ucrania por haberse comprado un pleito ajeno, y lo más probable sería una victoria rusa por el hecho de que está apoyada por un bloque ascendente, mientras Ucrania tiene el apoyo de un bloque en decadencia. Digamos que esa es la realidad de las cosas, es el escenario más probable si Rusia consigue sostener este esfuerzo hasta las elecciones del próximo año en Estados Unidos. En Latinoamérica el peligro es que este escenario ucraniano se exporte no solo a Taiwán, sino además a un territorio latinoamericano por la irresponsabilidad de políticos vendidos a los intereses rusos o estadounidenses, pero que tú como ciudadano consciente no lo permitas con tu voto y tu participación política. Evitemos que los extremistas de un bando, financiados por un bando y por el otro, lleguen al poder, pero eso es responsabilidad nuestra para evitar desgracias a nuestros países en convertirnos en una segunda Ucrania. Y nada, espero tus comentarios abajo, ya sea que estés en acuerdo o en desacuerdo con nosotros. ¿Ganará Rusia? ¿No ganará Rusia? ¿Habrá un enfrentamiento entre Wagner y los paramilitares o digamos mercenarios occidentales? ¿Ucrania terminará dividida? Te leo abajo en los comentarios para sembrar el sano debate, ¿vale? Te mando un gran abrazo y espero verte en el siguiente video. Recuerda, en Latinoamérica, unidad para ser grandes. Hasta la próxima.